pues se sigue desmenuzando, se sigue analizando a detalle todo lo que es el paquete económico 2026 en los diferentes rubros que ocupan, y uno de ellos es el de la deuda. Usted sabe que en los últimos años ha crecido la deuda del gobierno federal y todo indica que en 2026 esto no será la excepción. Para platicar este tema está con nosotros Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rogelio, ¿cómo estás? Bien, saludándote y pues para platicar contigo qué elementos destacas tú de el paquete económico en lo que se refiere a la deuda pública. Ya mencionábamos de que pues es uno de los elementos macro que pues sigue incrementándose y que ya para algunos genera cierta preocupación. Sí, claro, yo creo que justamente ese es uno de los temas más relevantes de este paquete 2026. Primero porque venimos, ¿no?, de un endeudamiento histórico en 2024 y Sí. que nos prometieron que íbamos a bajar ese endeudamiento a la mitad en 2025. Y lo que vemos, ¿no?, lo que nos presentan en criterios y en ingresos y gastos es que para 2025 vamos a acabar con un endeudamiento más alto del que nos dijeron, ¿no? 4.3% del PIB, y para 2026 sería 4.1. ¿Qué sucede? Pues simplemente no estamos logrando más ingresos Sí. y los gastos van creciendo, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que recurrir a financiamiento para poder absorber dos gastos principales, además de los comprometidos, ¿no? Pero tenemos, por un lado, el rescate a Pemex, por otro lado, la implementación completa de los programas sociales de esta administración, y pues no hay que olvidar que pensiones y costo de la deuda o interés de la deuda pues ya absorbe el 10% del PIB. Exactamente, ha venido creciendo esos dos rubros de manera significativa, la parte de la deuda, a partir de estos déficits que pues el año pasado tocaron un nivel pues muy elevado, ahora se ajusta, y también por supuesto el tema de las pensiones. Como porcentaje del PIB, Alejandra, ¿cómo estaría quedando la deuda del sector público? Bueno, la deuda, o lo que llamamos el saldo histórico de los requerimientos financieros, se estaría ubicando en 52.3% para 2026, ¿no? Cuando pues estaba anclada, o nos decían que estaba anclada alrededor del 50%, ¿no? Entonces, con los endeudamientos tan grandes que estamos teniendo en los últimos años, pues ese porcentaje podría ir creciendo, y pues hay que recordar que la deuda no la pagamos hoy, ¿no? La vamos a pagar en 10, 20 años, y eso quiere decir que las siguientes generaciones se tendrán que hacer cargo. Un poco lo que decía la presidenta hoy sobre el endeudamiento de Pemex, Sí. pero justo para eso tenemos que hacer cambios estructurales, ¿no? En el modelo de negocio de Pemex, en cómo estamos gastando y sobre todo en cómo estamos ingresando y cobrando impuestos, porque hay que recordar que dentro del rescate de Pemex pues también estamos perdiendo renta petrolera. Entonces los ingresos petroleros son cada vez menores, y digamos que las acciones de fortalecimiento no para reducir evasión, o ahora los impuestos que están aumentando, pues no están compensando la caída de los ingresos petroleros, y más bien los ingresos presupuestarios van a ser planos hacia adelante. Y eso pues no nos ayuda a ser más positivos en el aspecto de reducir la deuda. Por supuesto. Y en el ambiente, digamos, de tasas de interés, y en la medida en que el gobierno pues requiere más recursos, ¿en qué medida está compitiendo en un mercado financiero con recursos que quizá tendría que tomar a lo mejor el sector privado? Sí, bueno, la tasa de interés lo que proyectan es una reducción, ¿no? Del 8 y medio o 25 que estamos a 6.3 más o menos promedio la tasa de interés. Entonces eso ayudaría a reducir los intereses del
de la deuda que ya tenemos. Pero aún está muy alta. O sea, para 2026 se está proponiendo gastar 4.1% en intereses de la deuda y el endeudamiento es en la misma proporción. Entonces, básicamente nos estamos endeudando para pagar deuda y eso no es sostenible. Sí tenemos que hablar más allá de una miscelánea fiscal, pues de fortalecer los ingresos de manera seria a través de una reforma fiscal. Claro. ¿Tú ves entonces, Alejandra, que en el mediano plazo la deuda se va a convertir en un problema para pues la estabilidad de México? Yo creo que es probable, sobre todo si nos seguimos endeudando, no para proyectos de inversión con retornos y crecimiento, sino para gasto corriente, ¿no? O sea, justo la ley lo que dice es, bueno, nos tenemos que endeudar para este tipo de proyectos que permita crecer y entonces nos permita pagar la deuda. Claro. El saldo de deuda que se estará solicitando el próximo año por parte del gobierno, Alejandra, ¿de cuánto estamos hablando? Es el endeudamiento es alrededor del 4.1% del PIB, que sería como 1.5 billones de pesos. Exactamente. Y esto, como tú lo mencionas, pues se estará utilizando para pagar pensiones y los apoyos sociales que han sido la bandera de los gobiernos de la 4T. No, y rescatar Pemex, que híjole, es de verdad impresionante los recursos que estamos utilizando del presupuesto para transferírselos y Pemex los ingresa como, voy a repetir la palabra, pero son un ingreso para ellos, pero en realidad ese peso que damos a Pemex es un peso menos para salud, es un peso menos para educación, para seguridad. Entonces necesitamos terminar con ese ciclo que si no cambiamos el modelo de negocio de Pemex, pues resulta muy difícil, ¿no? Que solo con las transferencias lo rescatemos. ¿Y tú ves, Alejandra, que haya en el horizonte este interés del gobierno federal en hacer que Pemex, su gestión sea distinta, que no pierda tanto dinero, que no esté tan emproblemada con proveedores, que digamos de alguna manera, pues sí sea un motor, como decía en su momento el presidente López Obrador, un motor para la economía y no un lastre? Mira, yo creo que el plan estratégico que presentaron hace unos meses ayuda, ¿no? Nos dicen que ya no vamos a hacer transferencias a partir del 2027, pero sí creo que falta hacer cambios en la operación del mismo Pemex. Y creo que ahí es donde nos quedamos un poco cortos. Yo creo que sí se podría, sobre todo, insertar a esta empresa en la lógica de transición energética y seguir hablando de energía soberana y autosuficiencia, pero pues pensar que no solo son los hidrocarburos, ¿no? O los fósiles, que además son no renovables. Tendríamos que estar incorporando otro tipo de energías y que sea, o sea, que deje de tener pérdidas Pemex, sobre todo por refinación, ¿no? Tú ves que desde el Congreso, finalmente, Alejandra, tú ves que vayan a hacer alguna observación a este tema de la deuda, que de alguna manera se atienda desde el Congreso como una alerta, como un foco amarillo de que pues no es el camino. Pasa con las familias, con las empresas, no puedes depender de la tarjeta de crédito toda la vida y pues, ni tampoco una empresa puede estarse apalancando constantemente, pero parece que la visión del gobierno en el manejo de las finanzas públicas es otro. Sí, mira, yo tengo, ojalá no, pero tengo la impresión que la discusión en el legislativo se va a centrar en la miscelánea fiscal y no tanto en esta imposibilidad de reducir el endeudamiento, que es muy importante. Creo que es lo más importante. O sea, la miscelánea es muy buena, me parece que son acciones que se deberían de tomar desde hace algún tiempo, pero no nos está resolviendo este problema de endeudarte, ¿no? Para pagar intereses de la deuda. Entonces, pues aprovecho para hacer un llamado a los diputados y a los senadores que sí le pongan un ojo a no lograr la consolidación fiscal, porque pueden tener implicaciones de mediano plazo importantes para todas y todos. Pero al tal parece que están esperando que sea una calificadora la que les ponga el llamado de alerta de que si siguen por esa ruta
pues quizá se pueda degradar la calificación del soberano. Así es correcto, como sucedió en 2024, ¿no? Y en 2025 se hicieran algunos ajustes, claro, aunque no los necesarios. Claro. Pues Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Roseli, y un saludo a la audiencia. Gracias.